Buenos días a todos. Soy Celia Pajuelo, soy la responsable de formación y del área legal del Grupo Albatros. Y hoy nos acompaña Gonzalo González Tejedor, jefe de la Inspección de Trabajo de Cáceres, que nos va a ilustrar en relación a todos los detalles y todas las modificaciones que ha introducido la reforma laboral. Fundamentalmente, pues, en relación al contrato para la formación y el aprendizaje, los contratos temporales, convenios colectivos y otras disposiciones que se han visto modificadas de una forma bastante importante y otras que han pasado de puntillas. Por nuestra parte, agradecer su asistencia y en breve vamos a organizar cursos mucho más específicos con opciones de consultas ilimitadas para que puedan realizar todas aquellas preguntas que necesiten y que se ajusten a las necesidades de su propia asesoría. Desde el Grupo Albatros estamos realizando de una forma muy inmediata estas videoconferencias con objeto de continuar con esa línea de colaboración con todos nuestros clientes para facilitarles toda la información en relación a un tema tan sensible que les afecta a su área de negocio. Por mi parte, no me voy a extender nada más y le cedo la palabra a Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Buenos días a todos y desearos feliz año. Y lo que voy a intentar es explicaros de una manera lo más clara posible y lo más abreviada todos los aspectos fundamentales que ha traído esta reforma laboral que ha entrado hace escasos días en vigor, para intentar, como os digo, solventar las dudas que surge a todo el mundo. Y esta mañana ya está todo el mundo llamando, preguntando, porque claro, la reforma en sí no cambia mucho en determinados aspectos. Todo esto que se anunció a bombo y platillo de que se iba a reformar no se ha reformado. Lo que sí se ha reformado de una manera clara y contundente, algo que nos afecta a vosotros y a nosotros de una manera sustancial, que es todo el panorama o el marco contractual que habíamos venido teniendo en este país desde la publicación del Estatuto de los Trabajadores en el año 82, básicamente, durante más de 40 años, y se viene a quebrar de una manera clara. Y básicamente, aunque luego ya entraré a explicaros más detalladamente qué contratos o qué pasa con los contratos, qué no pasa con los contratos, qué contratos tenemos y qué podemos hacer. Como os digo, básicamente el sistema contractual en nuestro país queda bipolarizado por dos tipos de contratos. Por uno, el contrato indefinido y por otro, el contrato para la formación. Estos son los dos tipos de contratos que vamos a tener en la actualidad de manera masiva, si bien quedan algunos temas residuales para aspectos concretos, como el de sustitución, que es el antiguo contrato de interinidad o el eventual por circunstancias de la producción para supuestos muy concretos y específicos, así como el contrato en prácticas, que queda para contratar durante un periodo máximo de un año a trabajadores con la titulación universitaria o de formación profesional correspondiente. Pero básicamente los dos grandes gruesos de la contratación se lo va a llevar la contratación indefinida, que va a abarcar la mayor parte de los contratos que existen ahora en nuestro país, y el contrato para formación, que se generaliza de manera habitual y general para todo tipo de trabajadores, si bien para unos determinados tipos de contratos solo se permite para menores de 30 años, pero con carácter general va a permitir la norma hacer contratos para la formación a trabajadores sin límite de edad. Y estos son los dos grandes baluartes que tenemos y dos grandes modelos en materia contractual. Pregunta a la gente, hoy me viene preguntando todo el mundo que qué vamos a hacer ahora con los contratos. Claro, llevamos toda la vida haciendo contratos de obra-servicio, bien, malos, regular, hechos, pero es que ahora ya no se pueden hacer contratos de obra-servicio. Tenemos os voy a anticipar qué tres posibilidades tenemos. Tenemos la normativa en vigor hasta el 30 de diciembre, es decir, los contratos que tuviéramos hechos hasta el 30 de diciembre, obra-servicio, eventual por circunstancias de la producción, siguen en vigor hasta su terminación. Es decir, esos contratos siguen siendo válidos. Pasa que se acaba el obra-servicio, se acaba el contrato, o se acaba el eventual por circunstancias de la producción, acaba el contrato y no puedo realizar uno. Esta normativa en materia de contratos entra en vigor a partir del 1 de abril, es decir, a partir del 1 de abril del año 2022 vamos a celebrar los contratos conforme a lo que yo os voy a decir ahora posteriormente, que es lo que establece la nueva texto del artículo 11 y artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos y contratos de duración determinada, y que son los que plantea esta reforma laboral. Y tenemos un periodo de interinidad que va desde el 31 de diciembre al 31 de marzo de este año, es decir, ahora mismo, que la ley permite realizar a día de hoy y durante estos 3 meses
contratos de trabajo de obra o servicio y contratos de trabajo eventuales por circunstancias de la producción, pero de manera puntual, de manera excepcional y con una única duración de los mismos, que solo puedan tener una duración máxima de 6 meses. Es decir, que si yo hago un contrato hoy, día 3 de enero, aunque hago un contrato de obra o servicio basada en la normativa tradicional del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, solo podré tener una duración de 3 meses, es decir, tendrá una duración máxima de 6 meses, perdón, hasta el 3 de julio del año 2022. Una vez acabado esa duración de este contrato que hago en estos 3 meses, no se puede realizar uno más y la relación laboral, si persiste, sigue siendo indefinida. Esto, como os digo, es el panorama general que pasaremos ahora a explicar. Y en primer lugar, esta reforma laboral va a modificar el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, donde se regulan los contratos formativos, es decir, los antiguos contrato en prácticas y contrato en formación, que ahora se van a denominar el contrato de formación en alternancia, que es el antiguo contrato para la formación, y el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, que es parecido o similar al antiguo contrato en prácticas. Y estos son los dos tipos de contrato formativo que tenemos. En primer lugar, tenemos el contrato de formación en alternancia, es decir, antiguo contrato en formación. ¿Cuál es el objeto que tiene este contrato para la formación? Ese contrato tiene por objeto lo mismo que tiene el contrato de formación de toda la vida, que permitía compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos. Es decir, compaginar formación con trabajo. Eso lo de siempre. ¿Con quién se puede celebrar este contrato? Se puede celebrar con todos aquellos trabajadores que no tengan una titulación adecuada para concertar un contrato en prácticas. Es decir, todos aquellos que no tengan un título de licenciado, diplomado, FP1 o FP2, le puedo hacer un contrato para la formación. Y también le puedo hacer un contrato para la formación, o formación en alternancia, como se llama, a aquellas personas que, teniendo una titulación, esa titulación no tenga nada que ver con el puesto de trabajo que va a realizar o que va a desempeñar y para el que va a ser formado. Es decir, yo puedo ser licenciado en Derecho, pero se me va a hacer un contrato para la formación como carnicero, y aunque yo sea licenciado en Derecho, se me puede hacer un contrato para la formación para carnicero, porque ni tengo la formación, ni tengo el conocimiento necesario y necesito una formación para ese mismo puesto de trabajo. La edad se puede realizar, en principio, con persona de cualquier edad. Es la gran novedad que tiene esta normativa. Se puede hacer un contrato por la formación con cualquier trabajador, cualquiera que sea la edad, simplemente con cumplir el requisito de que carezca de la formación adecuada o de la titulación adecuada para poder acceder al trabajo que está desempeñando. Si bien establece una duración máxima de 30 años para aquellos contratos formativos suscritos en el marco de certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2 y de programas de formación en alternancia con empleo o formación. Para estos tipos de trabajadores, solo se permite hacer un contrato por la formación para menores de 30 años. Salvo esta salvedad, para el resto de trabajadores se le puede hacer un contrato de formación cualquiera que sea la edad. La actividad desempeñada debe estar directamente relacionada con la actividad formativa realizada, es decir, tiene que haber una absoluta correlación entre la formación y el puesto de trabajo a desempeñar. No se puede establecer un tipo de formación y luego estar desempeñando un trabajo distinto para el que estoy contratado y para el que estoy formado. Y la norma va a plantear la exigencia ya de una manera clara y taxativa por escrito de la existencia de una doble tutoría. Una tutoría por parte de la empresa, en la que habrá que designar a una persona con la cualificación necesaria y con los conocimientos oportunos para desempeñar el nivel, la actividad de formación en la empresa, y un tutor por parte de la entidad formativa. Y estos dos tutores tendrán que coordinarse y la entidad formativa tendrá que coordinar la actividad formativa con el tutor de la empresa para poder probar o comprobar que esa formación, tanto en el seno de la empresa como en el seno de la entidad formativa, se está desarrollando de una manera clara y adecuada. Es parte sustancial de este contrato, como os digo, la formación teórica dispensada por el centro formativo y la práctica que dispense el centro formativo y se dispense en la empresa. Y si bien los grandes aspectos del contrato para la formación quedan a expensas de una regulación reglamentaria.
por ejemplo, el número de trabajadores máximo que se puede contratar en formación por una empresa, cómo se va a regular esta formación, quién puede impartir la formación, con qué criterios, cuál va a ser el criterio retribuido, aunque sí que hay algún apartado que establece la ampliación del criterio retribuido, es decir, que esta formación sea gratuita para la empresa o al menos en un determinado volumen. ¿Qué duración puede tener este contrato? La duración máxima de este contrato tiene un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. Si yo hago un contrato para la formación por un tiempo inferior a los 2 años y no he adquirido la práctica profesional correspondiente, se me permite prorrogar el contrato sin que en ningún caso se pueda superar esa duración máxima de los 2 años de duración globales de la empresa. ¿Y cuál es el tiempo de trabajo efectivo que tengo yo que tener en mi contrato para la formación? Durante el primer año se establece un máximo de jornada laboral del 65%, es decir, 65% de trabajo y un 35% de formación, y durante el segundo año un máximo de un 85% de trabajo y un 15% de formación de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o en el contrato individual del trabajador contratado. Importante, este contrato para la formación no puede celebrarse si el trabajador ya ha desempeñado cualquier actividad en la misma empresa durante más de 6 meses bajo cualquier modalidad contractual. Es decir, si yo soy un trabajador que ya ha desempeñado o ha trabajado en una empresa 6 meses con el contrato que sea, no se me puede hacer un contrato para la formación. ¿Qué se prohíbe hacer a un trabajador contratado en formación? No se permite hacer horas extras o horas de fuerza mayor, no se permite hacer horas complementarias, tampoco se le permite hacer trabajo nocturnos o trabajo a turnos, pero excepcionalmente dice que se podrá hacer trabajo nocturno o trabajo a turnos cuando en la propia actividad o en el plan formativo que tenga la empresa sea necesario que esa actividad formativa se haga a turnos o nocturnos debido a la propia naturaleza de la actividad. Importante también, no puede establecerse un periodo de prueba en este tipo de contratos. Ha quedado eliminado la cláusula del periodo de prueba del artículo 11 anteriormente en vigor en relación con el periodo de prueba de los contratos para la formación. Y en cuanto a la retribución, será, en primer lugar, la que establezca el convenio colectivo para este tipo de contratos. Si no dice nada del convenio colectivo, la retribución no puede ser inferior durante el primer año al 65% de lo que cobre un trabajador en mismo equivalente puesto de trabajo al trabajador contratado por la formación. Y durante el segundo año, el 75%. Sin que en ningún caso, ni en el primero ni en el segundo, pueda ser la retribución del trabajador inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo trabajado. Es decir, la retribución, como digo, en primer lugar el convenio, en segundo lugar, se asemeja un poco a la regulación antigua del contrato en práctica, es decir, durante el primer año no puedo percibir menos del 65% y durante el segundo menos del 75% de lo que perciba un trabajador del mismo puesto, en proporción al tiempo trabajado, claro, por supuesto. Y en ningún caso esta retribución puede ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo trabajado. Pues bien, a modo de resumen, como os digo, el contrato para la formación adquiere una gran relevancia con esta nueva normativa porque se libera el límite de edad para la inmensa mayoría de contratos para la formación, se va a poder realizar con todos aquellos que no tengan una titulación adecuada para, o un nivel de estudios para el desempeño de una actividad profesional y también para aquellos que tengan un nivel de estudios pero no será adecuado para el puesto de trabajo que realicen. Es básica la concordancia entre la formación teórica y práctica a dar y a comprobar tanto por el tutor de la entidad formativa, tanto como por el tutor de la propia empresa que tienen que ser designados por ambas partes. La jornada de trabajo no podrá ser superior al inferior al 65% el primer año y al 85% el segundo, no superior, perdón, no puede ser superior al 65% el primer año y 85% el segundo, y la retribución será la establecida en convenio colectivo, en su defecto no puede ser un mínimo del 65% el primer año y el 75% el segundo año, en proporción al tiempo trabajado, y que en ningún caso pueda ser inferior al SMI. No está previsto todavía el elenco de bonificaciones que se prevé que se esperen en materia de contratos formativos. Tenemos las que están establecidas ahora con carácter general, tanto para discapacitados, pues el 50% de la bonificación de la cuota correspondiente, o si bien las que podamos tener de la actualidad con el contrato por la formación, pero se prevé en el desarrollo reglamentario establecer un
elenco de bonificaciones en este tipo de contratos. Porque en este tipo de contratos, una disposición adicional de esta reforma laboral establece un nuevo sistema de cotización en estos contratos para la formación similar al del régimen general. Si bien establece la posibilidad o la obligatoriedad de que la propia ley de presupuestos o la norma que desarrolle esta reforma laboral establezca las cantidades correspondientes por las que se ha de cotizar para el contrato para la formación, pero ya introduce la cotización por contingentes comunes, contingentes profesionales, desempleo, fogas y formación profesional de igual manera que el régimen general de la Seguridad Social, distinguiendo entre si la base de cotización del trabajador es la mínima, que establecerá unas cantidades fijas, y distinguiendo también en el supuesto de que el contrato por la formación, la base de cotización del trabajador sea superior a la mínima, con lo cual prevé un añadido en la cotización para este tipo de contratos. Pero yo os digo, esto está pendiente de regulación, tanto las bonificaciones con carácter general como la cotización en particular. En cuanto al contrato, antiguo contrato en prácticas, que ahora se denomina contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuado al nivel de estudios, puede concertarse con toda aquella persona que tenga un título universitario, título de grado medio superior, especialista, máster profesional, certificado del sistema de formación profesional o título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo. Es decir, se puede concertar con todos aquellos que tengan una titulación adecuada al nivel, al trabajo que va a realizar y existe una relación entre el trabajo que realice y los estudios que realiza. Importante, y lo han modificado esto también la reforma laboral, este contrato se ha de realizar en un plazo máximo de 3 años desde que se termina el nivel de estudios por parte del trabajador que se va a contratar. Este plazo se amplía a los 5 años en el caso de que se trate de un trabajador discapacitado, con cualquier tipo de discapacidad. Importante también, no puede celebrarse este contrato con aquellos que ya hayan realizado o tengan experiencia profesional en la misma empresa durante al menos 3 meses. Es decir, si yo ya he tenido un contrato con la empresa para el puesto de trabajo que voy a desempeñar durante más de 3 meses, no se puede celebrar este contrato, antiguo contrato en prácticas. Importante, cambia la duración del contrato. No puede ser inferior a 6 meses ni superior a 1 año. Es decir, se baja la duración máxima, que antes era de 2 años y ahora pasa a ser de 1. Importante esta bajada, porque lo que se hace es penalizar un tanto el antiguo contrato en prácticas en detrimento del contrato para la formación. Los límites de duración de 6 meses a 1 año rigen para todas las empresas que puedan contratar a un trabajador en virtud de la misma titulación. Es decir, si yo soy titulado en medicina, solo se me puede hacer un contrato, a lo mejor por una empresa en 6 meses, pero la nueva empresa que me contrate podrá hacer otro como máximo de 6 meses, porque entre las 2 o 3 o 4 empresas que me contraten en prácticas no puedo superar el año de duración. El periodo de prueba se establece que no puede ser superior a 1 mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. A diferencia del contrato para la formación, se puede establecer un periodo de prueba de 1 mes. Y el puesto de trabajo debe permitir la obtención de la práctica profesional adecuado al nivel de estudios, objeto del contrato. Es decir, lo básico es que exista una adquisición de la práctica profesional necesaria, es decir, que se me dote a mí de conocimientos prácticos para poder desempeñar los conocimientos teóricos que ya tengo en función de mi nivel de estudios. Importante, la empresa tiene que elaborar también un plan formativo individual que se especifique el contenido de la práctica profesional y asignar, y esto es novedoso, un tutor o tutora que cuente con la formación y experiencia adecuadas para el seguimiento del plan y el correcto cumplimiento del objeto del contrato. Es decir, el nuevo contrato en prácticas va a exigir que en el propio texto del contrato se identifique la práctica profesional, se nombre un tutor o una tutora y que se coordine la correlación de la actividad formativa necesaria para la obtención de esa práctica profesional. Ya os digo que la duración máxima se ha reducido a 1 año y plantea mayor problemas tanto en las posibilidades como en el resto de personal que puedes contratar en este tipo de contratación.
Son normas comunes a ambos tipos de contrato. Primero, la acción protectora de la seguridad social va a cubrir todas las contingencias protegidas por el sistema, es decir, se va a incluir, como ya estaba antes, la protección por desempleo y la cobertura del FOGAS. Todas aquellas situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo por el embarazo, lactancia, adopción, acogimiento, interrumpen el cómputo del contrato. Es decir, si yo empiezo mi contrato en prácticas o mi contrato de formación con la denominación que tienen actualmente y estoy en alguna causa de estas de suspensión, el contrato permanece en suspenso y se reanuda a la incorporación. Estos límites de edad y la duración máxima del contrato, tanto de uno como de otro contrato, no son de aplicación cuando se concierte con personas con discapacidad o con colectivos de exclusión social. Sí puedo hacer un contrato en prácticas y formación aquellas empresas que estén en situación de ERTE. Es decir, puedo contratar a este tipo de trabajadores, si bien no los puedo contratar para sustituir a los trabajadores que tengo en ERTE. Es decir, si yo tengo 3 camareros en ERTE, no puedo contratar a un camarero en prácticas o en formación, pero sí podré contratar a un administrativo, podré contratar a un cocinero, porque de esa categoría profesional no tengo trabajadores en el expediente de regulación de empleo. Si una vez termina el contrato en prácticas o para la formación y el trabajador continúa prestando servicios en la empresa sin solución de continuidad, el contrato se presume indefinido y también se considerarán indefinidos y en fraude de ley pues todos aquellos contratos que incumplan los requisitos básicos de este tipo de contratación. En principio, la ausencia de formación, la no correlación de la formación con el trabajo y la superación de la edad o cualquier otro requisito formal en cuanto a la tramitación de los años o la duración del mismo del contrato en prácticas. Ya os digo que todo esto está pendiente de desarrollo reglamentario, que estaremos en ver qué pasa. Y importante, muy importante, se posibilita la contratación a tiempo parcial del contrato en prácticas que ya estaba y el contrato para la formación. Es decir, es una medida más de impulso de este nuevo contrato para la formación, que va a permitir no solo contratar con trabajadores sin límite de edad, sino que va a permitir también la contratación a tiempo parcial de este tipo de trabajadores. Aquí se supone que todos los porcentajes de formación, de tipo de trabajo efectivo, se hacen en función de la jornada que tenga contratada el trabajador. Esto en cuanto a los contratos formativos. Y ahora vamos con el artículo, la madre del cordero, que es el artículo 15, sobre contratos de duración determinada. En primer lugar, hay que dejar claro que desaparece la posibilidad de celebrar contratos para obra o servicio determinado. Este contrato desaparece. No se pueden celebrar a partir del 1 de abril. Y los que se celebren ahora tendrán una duración máxima, como os he dicho, de 6 meses. El contrato de trabajo, por tanto, se presume concertado por tiempo indefinido y la norma solo permite realizar contratos temporales en 2 circunstancias. Circunstancias de la producción, que era el antiguo contrato eventual por circunstancias de la producción, y el contrato de sustitución, que es el tradicional contrato de interinidad. Y el contrato eventual, bueno, primero, en primer lugar, todo contrato temporal necesita un requisito formal básico, que es que aparezca en el texto del contrato, so pena de que si no aparece se pueda considerar en fraude de ley indefinido, y debe aparecer en estos contratos la justificación de la causa habilitante de la contratación temporal, es decir, justificar la causa que me posibilita a mí celebrar el contrato, las circunstancias concretas que lo justifican y la conexión con la duración prevista. Todo esto lo tengo que justificar en el nuevo contrato, tanto en el de sustitución como en el de eventual por circunstancias de la producción. ¿Y para qué me valen ahora este contrato eventual por circunstancias de la producción? Pues me vale para poquito. Ya veremos a ver para qué me vale y en qué circunstancias pues lo puedo celebrar. El contrato de circunstancias de la producción tiene por objeto realizarlo cuando existe un incremento ocasional e imprevisible y cuando haya oscilaciones que, aunque se traten de trabajadores de la actividad normal de la empresa, genere un desajuste temporal entre el empleo que necesito. Es decir, cuando tengo un trabajo, un incremento de actividad o una
circunstancia ocasional o temporal que necesite contratar a más trabajadores. Por ejemplo, terrazas de verano, por ejemplo, las rebajas, por ejemplo, incrementos de producción de una cosecha. Todo esto me vale. Y vale también utilizar este tipo de contratos para cubrir las vacaciones de los trabajadores ordinarios de la plantilla. Que antes la gente lo hacía con un contrato de interinidad que no era válido, pues ahora se permite hacer con este contrato de circunstancias de la producción, que es muy parecido al contrato eventual por circunstancias de la producción que hemos venido utilizando todos los días. Duración máxima de este contrato. Tiene una duración máxima de 6 meses, ampliable a 1 año por convenio colectivo sectorial. Se puede prorrogar, si lo concerta por un periodo inferior, hasta el máximo de su duración por acuerdo de las partes y por una sola vez. Es decir, periodo máximo 6 meses. Si lo hago por menos tiempo, lo puedo prorrogar de una vez hasta un máximo de 6 meses. Salvo que el convenio colectivo me establezca la posibilidad de que se amplíe por 1 año. Aquí nos queda la eterna duda de saber, supongo que en el desarrollo reglamentario se establecerá al respecto, claro, hasta el día de hoy tenemos todo un elenco de convenios colectivos, que algunos entran o otros no entran, a regular el antiguo contrato eventual por circunstancias de la producción, que también permitía el incremento de la duración, ya no ya de 6 meses, sino de 6 meses a 1 año y el periodo de referencia de 12 meses a un periodo de 18, pero esto ha cambiado. Y no sabemos cómo se va a considerar si un convenio colectivo antiguo que regulaba un contrato eventual por circunstancias de la producción, esta regulación se va a entender regulada a este nuevo tipo de contrato que es distinto. Porque si no es así, vamos a tener que esperar a que los nuevos convenios colectivos que se vayan aprobando vayan regulando la posibilidad de ampliar de 6 meses a 1 año este contrato temporal, porque si no es así, la duración máxima que tenemos ahora en un periodo interino de este tipo de contrato será un máximo de 6 meses. Este contrato vale para lo que vale y me vale para 6 meses. Nada más. Hombre, siempre luego cabría la posibilidad de hacer otro contrato de 6 meses por otra causa, pero luego veremos que también tiene un poquito de trampa esto. Y luego tenemos, aparte de este contrato eventual por circunstancias de la producción, el denominado contrato para circunstancias de la producción previsibles, que este se establece y está previsto para trabajos ocasionales y esporádicos, cosechas de corto tiempo, los extras de hostelería. Es decir, la norma dice que es un contrato que tiene por objeto atender situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada en los términos previstos en este párrafo. Tiene una duración máxima de 90 días dentro de un año natural, aunque puedo contratar un montón de trabajadores por esta vía contractual, pero el máximo son 90 días. 90 días que no pueden ser utilizados de manera continua. Es decir, puedo tener ahora 20 días, luego 25, luego 7, luego... de tal manera que son días alternos sin que al final del año natural pueda superar los 90 días. Y además debo informar a los representantes de los trabajadores de las previsiones que tengo que voy a tener para realizar este tipo de contratos en cada año natural. Y establece de una manera taxativa que no es causa de contrato, no existe causa para este tipo de contrato, la realización de los trabajos en el marco de contratos, subcontratas o concesiones administrativas que constituyen la actividad normal ordinaria de la empresa. Es decir, yo soy una empresa de hostelería y me conceden la explotación del bar durante la terraza de verano de una localidad. Pues no puedo hacer este contrato para las circunstancias de la producción previsibles porque se trata de la actividad normal de la empresa y está vinculado a una contrata y para eso luego la norma me permite utilizar el contrato de trabajo fijo discontinuo, que es el que prevé la empresa. Es decir, prima el contrato fijo, el contrato indefinido, una vez más, sobre el contrato temporal para este tipo de situaciones. Y luego tenemos el contrato de sustitución de trabajador con reserva de puesto de trabajo, es decir, el tradicional contrato de interinidad. Al igual que el contrato de interinidad que hemos tenido todos estos años, en el contrato de trabajo se deberá especificar de una manera clara el nombre del trabajador sustituido y la causa de la sustitución. Si bien establece una novedad bastante aceptable, que es que puedo anticipar con un máximo de 15 días la incorporación del trabajador de la empresa antes de que el trabajador sustituido deje de prestar servicios temporales en la misma. Es decir, si yo tengo una trabajadora, por ejemplo, que está embarazada y va a causar baja por maternidad
y voy a sustituirla por otro trabajador, ese trabajador se puede incorporar al puesto de trabajo con un máximo de 15 días antes a que esa trabajadora cause baja. ¿Para qué? Pues para adquirir la práctica profesional, para que la persona que sustituido puedan formarse para que este nuevo trabajador pueda desempeñar su actividad con una manera adecuada, todo esto. Y también se puede concentrar este contrato de interinidad para completar la jornada de un trabajador que la tenga reducida por alguna de las causas legales, por cuidado de hijo, por cuidado de familiar, por lactancia, por riesgo de tener un hijo con cáncer o enfermedad terminal. Y también se puede celebrar este contrato de sustitución para cubrir temporalmente un puesto de trabajo mientras se celebra el proceso de selección para su cobertura definitiva por un plazo máximo de 3 meses. Esto, como os digo, en cuanto a los contratos de duración determinada, que como veis, hay poca chicha. Tenemos el eventual, un máximo de 6 meses, y el eventual cíclico o estacional, un máximo de 90 días no consecutivos. Y luego tenemos el de sustitución, pues lo mismo que siempre, para sustituir un trabajador con reserva de puesto de trabajo, para sustituir un trabajador con reducción de jornada por el tiempo de reducción de la jornada, y para cubrir temporalmente un puesto de trabajo mientras se dota de cobertura definitiva. Si bien, como os digo, la ventaja es que se permite que el trabajador se incorpore 15 días antes de que el trabajador sustituido cause baja para poder irse integrando en la empresa con mayor facilidad. Lo que cambia también de una manera importante en esa línea que establece esta reforma laboral a la hora de bonificar o incentivar el contrato indefinido en detrimento del contrato temporal es el contrato fijo discontinuo que regula el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores. Ya va a desaparecer la distinción de régimen jurídico entre los contratos fijos periódicos y los fijos discontinuos, pudiendo concertarse el contrato fijo discontinuo para estos supuestos. Para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, el tradicional contrato de temporadas del campo o tal, para el desarrollo de trabajos que no tengan de esa naturaleza, pero que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados, trabajos de temporada en hostelería, o, por ejemplo, se me ocurre los que llevan el transporte de los autobuses de transporte escolar que trabajan todos los años 10 meses al año, mientras dura el curso escolar, podría hacerse este fijo discontinuo. Y también se puede hacer el contrato fijo discontinuo, lo que vimos antes que prohibía el contrato eventual. Se puede celebrar el contrato fijo discontinuo para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad normal. En estos casos, en vez de acudir a un contrato eventual, tengo que ir al contrato fijo discontinuo. También puedo hacer un contrato fijo discontinuo entre una ETT y una persona contratada para ser feliz. Establece la posibilidad de que la ETT pueda hacer contratos fijos discontinuos, no solo como hasta ahora, que podría hacer contratos temporales. Estas personas fijas discontinuas tienen derecho a que la antigüedad se calcule, como venía siendo normal y habitual, desde teniendo en cuenta toda duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios prestados. Es decir, el fijo discontinuo tiene la antigüedad en la empresa desde el primer día que fue llamado. Y este llamamiento se establece en la norma que debe ser realizado por escrito, de tal manera que el trabajador sepa en todo momento cuándo es llamado y en qué condiciones es llamado, y si no es llamado pueda reclamar en los 20 días hábiles que tiene, como cualquier despido del trabajador, pueda reclamar mediante un despido, pues, reclamación de despido improcedente por no ser llamado en tiempo y forma ante falta de llamamiento. Bien, aparte de toda esta materia contractual que ha venido cambiando y que ha cambiado de una manera radical en esta normativa, hay otros aspectos puntuales que también han cambiado y que merecen y que tienen importancia. Un aspecto que ha cambiado es en materia de subcontratación y contratación de obras o servicios del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Se ha modificado el artículo 42, apartado 6, que viene a señalar lo siguiente: que el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata,
con independencia del objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable. Es decir, si yo, empresa principal, por ejemplo, Amazon, contrato con la empresa subcontratista X para la prestación de una actividad, aunque le dé un nombre a la actividad distinto a lo mejor de lo que hago o distinta de la actividad de Amazon, el convenio colectivo aplicable será el de Amazon, no el sectorial correspondiente. ¿Qué se trata aquí? Evitar que mediante contratas o subcontratas de obras o servicios se descentralice el proceso productivo, se intente aplicar convenios de empresa o convenios sectoriales más inferiores para los trabajadores, conculcándoles los derechos laborales, básicamente los salarios, jornada y demás derechos sociolaborales que pueda tener el trabajador reconocidos en el convenio de la principal. Y para evitar así también que las empresas matrices puedan hacer este tipo de contrataciones en un intento de abaratar costes que tendrían si hubieran contratado ellos directamente a los trabajadores. Otro ejemplo claro y tradicional, las camareras de pisos de hoteles. Yo no puedo contratar con una empresa, subcontratar la limpieza de mi hotel para pagar el convenio de limpieza o otro tipo de convenio, porque el que le voy a tener que aplicar es el convenio de hostelería, que es el convenio de la empresa matriz. Esta subcontratación no será aplicable en el caso de que estemos hablando de contratos o subcontratas de centros especiales de empleo que se regirán por su normativa específica. También se viene a regular un mecanismo de flexibilidad interna en materia de empleo, en los ERTES. ¿Qué es lo que viene aquí a hacer la norma? Viene a recoger lo que venimos y estamos hartos de hacer durante estos 2 últimos años, establecer expedientes temporales de fuerza mayor, que ahora la norma le va a dar carta de naturaleza y lo introduce directamente en el Estatuto de los Trabajadores. En primer lugar, hay que tener en cuenta una cuestión básica. Todos los ERES o ERTES que tengáis abiertos hasta el 28 de febrero, que es el tope máximo de extensión de la duración de los mismos, se mantendrán en vigor y en sus condiciones hasta ese día 28 de febrero. A partir del 1 de marzo ya no existirá decreto de ampliación de ERTES o similar, se van a regir por la normativa del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Y este artículo 47 establece un procedimiento ordinario tradicional de suspensión o reducción del contrato con informe preceptivo de la Inspección de Trabajo, con acuerdo con los representantes de los trabajadores, periodo de consultas y todo lo demás. Y a la luz de esto establece 2 ERES o 2 ERTES de fuerza mayor. Que tenemos el fuerza mayor temporal, el stricto sensu, que se hace lo mismo que se ha venido haciendo hasta ahora, es decir, solicitud a la autoridad laboral del expediente de fuerza mayor temporal, prueba de la causa de la fuerza mayor, se indicará el número de trabajadores afectados, la reducción o la suspensión, el porcentaje aplicable de reducción, si existe, y la autoridad laboral, nos abrirá un periodo de consultas, no se abrirá un periodo de consultas, la autoridad laboral deberá constatar, previo informe de la Inspección de Trabajo, si existe fuerza mayor temporal o no, y declarará aprobado el expediente de regulación de empleo, que tendrá efectos desde que se inició el hecho causante, y si no lo hace o no lo declara positivo o negativamente en el plazo de 5 días naturales, el expediente se considerará aprobado por silencio administrativo positivo. Lo mismo básicamente que lo que venimos teniendo en el último año y medio desde que empezaron todos los ERTES de fuerza mayor desde marzo del año 2020 hasta la actualidad. Aparte de este periodo ERTE de fuerza mayor temporal, establece un subgrupo de expediente de fuerza mayor temporal, pero por causa vinculada a una decisión administrativa, gubernativa o de cualquier legislador correspondiente. Típico caso. Ahora resulta que con el incremento de contagios tal, pues llega el ayuntamiento X o la comunidad autónoma X o tal, que establece medidas limitativas para determinados tipos de negocios en unos determinados sectores X. Pues bien, este supuesto se le da mayor agilidad, simplemente la empresa deberá comunicar y solicitar este expediente identificando la causa, que no será más que copiar el decreto donde se le plantea la medida limitativa. No se exige informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y también se permite, se exige que se
que haya resolución por parte de la Administración Laboral en un plazo de 5 días naturales y si no existe resolución, se autoriza por silencio administrativo positivo. Además, ya establece de una manera clara la posibilidad que durante las tramitaciones y duraciones de los distintos expedientes de reducción o suspensión, la empresa puede afectar y desafectar a cuantas personas trabajadoras estime oportuno en función de las alteraciones de las circunstancias justificativas de las mismas. Si varía o no varía las causas, puedo ampliar, meter trabajadores, sacar trabajadores, ampliar jornadas, reducción jornada, todas ellas. Y se establece ya de manera explícita en el propio Estatuto de los Trabajadores la prohibición de realizar horas extraordinarias a las empresas que están en expediente de regulación de empleo de suspensión o reducción. Tampoco se le permite hacer nuevas contrataciones para los puestos de trabajo que tengo en suspensión o en reducción. Tampoco puedo externalizar la actividad de la empresa durante los periodos de suspensión de reducción de jornada. Y respecto a estas imposibilidades de realizar horas extras, contratar a nuevos trabajadores o externalizar actividades que ya venían siendo reguladas tradicionalmente durante el último año y medio los diversos decretos que regulaban la normativa sobre ERTEs, pues bien, esas eran obligaciones que estaban, pero no estaba el corolario del principio del artículo sancionador. Es decir, si yo me encontraba una empresa que incumplía esto, no podía sancionarla porque no tenía artículo sancionador. Pues bien, una de las cosas que luego veremos es que se establece un nuevo elenco, unos nuevos tipos infractores que recogen la posibilidad de sancionar a las empresas que cumplan con esta normativa que establece el nuevo artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Y aparte de esto, el propio Estatuto de los Trabajadores pone énfasis en formar a los trabajadores afectados por él. Es decir, es básico y considera básico el legislador que el trabajador no solo esté en su casa con su suspensión de jornada, con su reducción de jornada, cobrando el expediente de regulación de empleo, sino que lo que implica y lo que quiere es que a este trabajador sea partícipe o sea destinatario de acciones formativas que mejoren su ocupabilidad. Y por ello, luego veremos en el catálogo de bonificaciones que establece este decreto, que muchas de ellas están vinculadas a acciones formativas. Aparte de esta regulación de los expedientes de regulación de empleo, de suspensión o reducción, se establece un nuevo artículo 47 bis que introduce una nueva novedad pendiente de desarrollo reglamentario en nuestro ordenamiento jurídico. Es lo que denomina el mecanismo red de flexibilidad y estabilización en el empleo, que se configura como un instrumento dirigido al mantenimiento del empleo cuando, dice, ante circunstancias coyunturales generales de carácter macroeconómico o específicas de un determinado sector, sea necesario adoptar por parte de las empresas medidas de flexibilización en el empleo. Aquí está previendo la norma que existe una coyuntura, una crisis en materia general o en materia para un sector o varios sectores, y el Consejo de Ministros, cuando estime procedente o estime que existe esta crisis, podrá establecer un marco para que todas las empresas que así lo deseen y que estén incluidos en los sectores correspondientes puedan acogerse a medidas de suspensión o reducción de jornada en virtud de este marco. Es decir, aquí el Consejo de Ministros aprueba el mecanismo red correspondiente para un sector o de manera general, y las empresas se adhieren, las que lo estimen oportuno, a este mecanismo, adoptando medidas de suspensión o reducción de jornada. Este mecanismo red tiene dos modalidades. Una cíclica, que es el supuesto cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización, es decir, una crisis general económica, y tendrá una duración máxima de 1 año. Y hay una modalidad sectorial que se va a llevar a cabo cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras. Es decir, crisis que afecten a un sector o sectores determinados. Y la duración máxima inicial es de 1 año, pero prorrogable por 2 periodos más de 6 meses hasta totalizar un máximo de 2 años. En el procedimiento que se prevé, claro, estará al albur de lo que diga el Consejo de Ministros en cada caso, pero se prevé siempre, a petición de la autoridad laboral, de la existencia de un informe preceptivo por parte de la Inspección de Trabajo sobre la concurrencia de requisitos en la solicitud de la empresa
y que se deberá evacuar en un plazo improrrogable de 7 días. Nada más que esto. Les digo, establece los EREs normales y los EREs, como si dijéramos, cíclicos o coyunturales o económicos que permiten y prevén que se pueda llevar a cabo estos EREs sin más necesidad que acogerse al decreto, evitando problemas burocráticos, problemas de acuerdos, problemas de todo tipo que hemos tenido hasta ahora. En materia de negociación colectiva, esto que se ha venido hablando tanto de la prioridad del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, aquí hemos tenido durante los últimos 15-20 años varias regulaciones. Tradicionalmente, cuando salió el Estatuto de los Trabajadores en los años posteriores, el convenio de empresa no podía sino que mejorar lo que estableciera el convenio sectorial. Es decir, el convenio sectorial era prioritario sobre el convenio de empresa. La verdad es que el 99% de los convenios de empresa no hacían sino mejorar lo que establecía el convenio sectorial. Pues bien, cambió la normativa y se le dio prioridad al convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Pues bien, ahora el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores mantiene esta prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, pero se excluye de esta prioridad la cuantía del salario base y los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa. Es decir, el convenio sectorial o el convenio de empresa, perdón, prima y puede establecer cualquier tipo de regulación distinta al convenio sectorial, salvo en materia de retribución que se rigen por el convenio sectorial. Claro, esto, así dicho, parece como muy novedoso o muy aparente, pero esto no tiene ninguna o muy poquita trascendencia práctica y os explico por qué. Si tú me estás diciendo que el convenio de empresa no puede establecer un régimen salarial distinto al del convenio sectorial, me tendrías que haber prohibido, para evitar cualquier tipo de conculcación de los derechos de los trabajadores, el descuelgue de empresa en materia salarial. Porque claro, me estás prohibiendo que yo hago un convenio de empresa, que necesito un acuerdo con mis trabajadores o mis representantes. En ese convenio de empresa que yo pacto lo que estimo oportuno con ellos, siempre y cuando respete el Estatuto de los Trabajadores, no puedo vulnerar el convenio sectorial en materia de retribución. Es decir, me tiene vetado el pactar una retribución distinta. Pero en cambio, si vamos al descuelgue del convenio, se me permite a mí, empresario, pactar con estos mismos trabajadores o representantes un descuelgue de un convenio. Con lo cual, ¿qué más me da? ¿Pagar menos en un convenio de empresa o pagar menos por un descuelgue de un convenio sectorial? Os digo que la virtualidad práctica, pues, trae poca, porque lo que necesita el empresario en uno y otro caso es tener un acuerdo con sus representantes de los trabajadores para poder pactar la retribución que estime oportuna. Otra cosa que cambia la norma en materia de convenios colectivos y vigencia de los convenios colectivos, hasta ahora, la norma te decía que si yo tenía un convenio colectivo denunciado y las partes no negociaban uno nuevo en el plazo de un año, si terminado este año que tenían para negociar un convenio colectivo, las partes no pactaban ampliar esta duración, el convenio colectivo decaía y se aplicaba el superior jerárquico si existía. Si no había superior jerárquico, el convenio colectivo decaía. Lo cual no implicaba que volviéramos al salario mínimo interprofesional, como decía la gente, es decir, los derechos, no teníamos convenio, pero los derechos adquiridos de los trabajadores, salarios, jornada, vacaciones, seguían en vigor, salvo una modificación sustancial de condiciones de trabajo por parte del empresario. Pues bien, ahora la norma te dice que si yo denuncio el convenio y transcurre un año sin que no haya convenio colectivo, el convenio se prorroga sin edit. Es decir, aunque tenga denunciado el convenio sigue año a año, sin variación y sin que las empresas puedan hacer una modificación sustancial de condiciones de trabajo para bajar las condiciones, aunque sí podrán hacer un descuelgue. Hay una modificación en materia de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación del sector de la construcción, que modifica la disposición adicional tercera que pasa a regular la extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona del trabajador en el sector de la construcción. Es decir, estamos hablando de un contrato indefinido, pero que estaba vinculado a una obra o una serie de obras. Es decir, no es el tradicional contrato de obra que se acaba cuando se acaba la obra, sino aquí tenemos un contrato indefinido y dice la norma que la finalización de la obra en que presta servicios la persona trabajadora determinará la obligación para la empresa de efectuar una propuesta de recolocación.
Es decir, si se acaba la obra que yo tengo, los trabajadores con contrato de obra terminan su contrato. Pero si yo tengo un trabajador indefinido vinculado a esa obra, tengo que hacer una propuesta de recolocación en el propio anexo del contrato. ¿Qué puede hacer la empresa ante este supuesto? Bueno, pueden pasar varias cosas. Yo tengo que darle este curso de recolocación al trabajador y solo puedo negar la recolocación o extinguir el contrato de trabajo indefinido de este trabajador cuando el trabajador no quiera la formación y no quiera recolocarse. O bien cuando el trabajador, pese a haber hecho la formación, pues no haya sido fructífera la misma, o cuando, a pesar de hacer la formación y ser fructífera la misma, no hay puesto de trabajo o no tengo obra en la misma provincia. Con lo cual, puedo, en estos casos, extinguir el contrato de trabajo con una indemnización del 7% de los conceptos salariales que tenía el trabajador. Es decir, me permite la norma extinguir este contrato indefinido, me permite la norma terminar ese contrato de trabajo porque se ha acabado la obra y no tengo más obras para dar al trabajador y no lo he podido recualificar o no tengo obras en la misma provincia, pero tengo que indemnizarle con un 7% de las retribuciones que viniera cobrando el trabajador durante todo el año. Y me hacían una pregunta que será del mes, ¿no? 7% en principio, salvo disposición en contrario, yo entiendo que es calcular los salarios que tenía globales y el 7% de indemnización, claro, porque lo que yo te podría hacer en circunstancias normales es despedirle por un despido disciplinario de 33 días por año. No puede quedar conculcada la indemnización, más o menos va lo comido por lo servido, es parecido al 7% a esos 33 días por año. Otras cosas importantes que se han modificado en materia de seguridad social. En primer lugar, hay una cosa que ha pasado un tanto desapercibida, que no es muy trascendente, pero os la comento. Tradicionalmente, en todo tipo de contratación bonificada, se exigía a la empresa, para poder acceder a la bonificación, estar al corriente de las cotizaciones en el momento de la solicitud. Pues bien, ahora se exige que estés al corriente de las cotizaciones, no en el momento de la solicitud, sino en el momento de aplicación de la bonificación. Otra cuestión importante, por si ya han dejado poco claro que no queremos contratos temporales, que los contratos temporales es un reducto de marginalidad, que están perseguidos por la ley y el orden, que la inspección nos van a mandar a hacer todo lo posible, la norma cambia dos supuestos. Uno, en materia de contratación sabéis que a día de hoy se exige o se entiende que es un contrato indefinido cuando un trabajador ha prestado 2 o más trabajos en una empresa o grupo de empresas mediante sendos contratos y acumulado 24 meses en un periodo de 30. Pues bien, este periodo se acorta y a partir de ya, si un trabajador ha estado trabajando mediante 2 o más contratos mediante una empresa, para una empresa o grupo de empresas o a través de una ETT para el mismo distinto puesto de trabajo y ha trabajado 18 meses en 24, el contrato se considera indefinido. Es decir, se baja 6 meses tanto el periodo de contratación como el periodo de referencia. Y no solo cambia y se considera indefinido este contrato, sino que también se va a considerar indefinido, aunque sea el primer día que contrata el trabajador, cuando contrate un trabajador cuyo puesto de trabajo ya haya sido desempeñado por otros trabajadores 18 meses en un periodo de 24 con contratos temporales. Típico supuesto. Tengo un contrato de camarero, el único camarero que tengo en la empresa, contrato a un trabajador 6 meses, con un eventual por circunstancias de la producción. Contrato a otro, otros 6 meses, contrato a otro, otros 6 meses. Cuando contrato al cuarto, aunque le haga el contrato que sea, como ya han pasado los 18 meses en un periodo de 24, ese contrato es y debe ser indefinido. Y también se establece una cotización adicional para los contratos de duración determinada. Es decir, no contento con esto, una vez que termino el contrato de obra o servicio, tengo que hacer una cotización adicional que más o menos unos 25 o 27 euros, que es el resultado de aplicar a la base mínima de cotización del grupo octavo de cotización, los tipos generales de cotización por contingencias comunes se multiplica por 3. Básicamente, lo que te viene a decir que los contratos eventuales vas a cotizar unos 25 o 30 euros más a la finalización del contrato, salvo para contratos agrarios, empleados de hogar o minería del carbón, y tampoco para los contratos de interinidad. Luego tenemos, en materia de
Cotización, las bonificaciones, que ya os digo, están extensas de lo que pueda salir en otra normativa de desarrollo, o en los programas red que diga el Consejo de Ministros, que señala que una empresa que esté en un expediente de regulación de empleo podrá acceder a las siguientes bonificaciones. Es decir, cuando accede a un expediente por causa ETOP, por causa económica, técnica, organizativa o de producción, tengo una bonificación del 20% en la cotización por contingencias comunes a cargo de la empresa, siempre y cuando esta bonificación esté vinculado a que dé acciones formativas a los trabajadores afectados. Lo que necesito es que se le dé la acción formativa. Y yo probar que he ofrecido al trabajador esa acción formativa. Si luego el trabajador no ha desempeñado o no ha desarrollado esa actividad formativa, no se me va a obligar a devolver esa bonificación. También se establece una bonificación del 90% a la cotización por contingencias comunes en los casos de expediente de fuerza mayor temporal, tanto los con carácter general como los derivados de las decisiones gubernativas. También tienen un 90%. Y en los supuestos de mecanismos red de flexibilidad y estabilización en el empleo se establecen unas bonificaciones del 60% los primeros 4 meses, un 30% los 4 meses posteriores y otro 20% los 4 meses siguientes. Lo que pasa es que ahí está todo previsto y a expensas de lo que pueda declarar, si es que alguna vez se declara, esto por parte del Consejo de Ministros. Importante para estas exenciones. Bueno, estas últimas también están vinculadas a acciones formativas. Estas excepciones solo se aplican a aquellas personas que tengan la suspensión o reducción de jornada y en función de la jornada que tengan reducida. Al igual que ahora, se aplican directamente por la Tesorería General de la Seguridad Social mediante la declaración jurada que tenéis que hacer antes de la finalización del plazo reglamentario de ingreso. Y también se prevé la posibilidad de establecer un sistema de unificación, como no podía ser de otra manera, de estas comunicaciones que hacéis tanto al Servicio Público de Empleo como a la Tesorería para hacer una comunicación conjunta que valga para las dos entidades. Pero a día de hoy todavía no está en vigor. Importante, las empresas que se bonifiquen están obligados al mantenimiento de los trabajadores bonificados al menos 6 meses desde la terminación del ERE, no desde que incorporen, desde la terminación del ERE. Importante, si incumplo con este requisito, solo voy a tener que devolver las bonificaciones de los trabajadores que incumplan, no de todos como aparece ahora en la normativa de ellos. Y no se considerará incumplido el nivel de empleo cuando el trabajador se jubile, se muera, se vaya voluntariamente, quede incapacitado o se le haga un despido disciplinario declarado procedente. Ya nos queda para terminar algún otro tipo de modificación que ha habido en materia de la ley de infracciones y sanciones en el orden social. Como más importantes, el importante y trascendente, un motivo más para no hacer contratos temporales. Se ha modificado el artículo 7.2 del Estatuto de los Trabajadores, o del Estatuto, perdón, de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, que tipifica como infracción grave todas aquellas infracciones en materia de contratos. Es decir, cuando tengo contratos celebramos un fraude de ley, bien porque lo tengo sin causa, bien porque he superado el periodo máximo legalmente establecido, bien porque no he cumplido con la formación cuando esta es legal, bien cuando he concatenado 18 meses en 24 en los casos que hemos hablado antes. Pues bien, hay dos modificaciones importantes. La primera, que ya se va a considerar una infracción por cada uno de los contratos que tengo mal hechos. Es decir, hace una semana, si yo me encontraba una empresa con 7 trabajadores con contrato mal hecho, era una única infracción, ahora son 7 infracciones. Y se incrementa el importe de la infracción, que pasa a ser la infracción grave de un mínimo de 750 euros a un mínimo de 1.000 euros. Como veis, lo de hacer contratos temporales está muy mal visto por el legislador, con lo cual yo no os aconsejo que los hagáis, porque me veo otra campaña de estas tremenda de contratos temporales. O sea que la idea es solo hay contratos fijos y solo hay contratos para formación con un poquito de reducto de prácticas y un poquito de reducto de interinidad y de eventual por circunstancias de la producción. Y también se añade como infracción grave en el artículo 14 cuando realice contrataciones laborales durante la suspensión o reducción de jornada para sustituir a trabajadores con esta suspensión. También hay una infracción por cada uno de los trabajadores
afectados. Y se incluye como infracción muy grave la externalización de actividad en los periodos de suspensión o reducción de jornada derivado de ERTE. Es decir, cuando yo tengo un ERTE y subcontrato la actividad. Se considera infracción muy grave. Y básicamente, bueno, prevén también el establecimiento de un estatuto del becario nuevo, que ya va siendo hora, y prevén hacer otra cosa que tiene que estar hecho desde la ley 3195, que es el establecimiento de una nueva ley de protección de los trabajadores menores en materia de seguridad y salud, pero he metido aquí de rondón, todavía no está previsto. Y básicamente, y ya no me quiero pasar del tiempo, es lo que ha cambiado todo esto. Básico, en materia de contratos, entra en vigor el 1 de abril y hasta entonces tenemos un periodo transitorio que puedo hacer los contratos conforme a la normativa anterior, pero ya os digo, con una duración máxima de 6 meses. Yo particularmente os aconsejaría que no os andéis con líos y a todo el que venga cliente a decir contrato, hacerlo indefinido, porque básicamente lo que ha supuesto esta normativa, al hacer el contrato indefinido casi la única vía de contratación, subir la indemnización de 12 días de los contratos temporales a 20 o 33 días de los contratos indefinidos. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y en próximas fechas os llegarán correos con nuevos webinars, nuevas videoconferencias en las que solamente serán destinadas a poder plantear todas esas consultas que se han planteado en el chat, pues que se puedan realizar todas esas consultas y serán monográficos exclusivamente para consultas. Muchísimas gracias y feliz año. Muchas gracias.